Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un autor por todos ustedes ya bastante conocido, pero lo vamos a ver desde una perspectiva muy particular, desde la teoría de la equilibración, obra que Piaget desarrolló en la década anterior a su muerte. Recuerden que su preocupación inicial fue la de un epistemólogo que trataba de establecer cómo se pasaba de estados de menor a mayor conocimiento. Para ello hizo una gran perífrasis en donde transitó por la psicología genética, desarrolló la psicología del desarrollo y de hecho es un teórico del desarrollo y así ha quedado inscrito su nombre en la historia grande de la psicología. Y ya sobre el final de su vida volvió a las ideas básicas y la teoría de la equilibración, un fenomenal tratado, se constituyó en la obra liminar en la cual pudo recuperar sus más importantes anhelos como epistemólogo. Es una perspectiva un poquito distinta de la psicología del desarrollo que ustedes han visto en otras asignaturas. Parte de los siguientes supuestos. Su objetivo primordial, el objetivo de toda la obra, es mostrar la necesidad, y la palabra necesidad en el sentido lógico, unidireccional e irreversible, de la construcción de los esquemas de conocimiento, como pasamos necesariamente de un estado de menor a otro de mayor conocimiento. Y para tratar de explicarlo, Piaget se centró en la idea del equilibrio, o más específicamente en la idea del desequilibrio. Yo diría, la obra debería llamarse El desequilibrio, aspecto motor central del desarrollo. Parte Piaget de la idea de un desequilibrio original, el retraso relativo en la construcción de las negaciones. Esto es, en términos generales, y ustedes los pueden verificar en las criaturas, es más fácil, y en uno mismo, es más fácil generalizar e incluir que diferenciar y separar. Siempre pongo como ejemplo la primera vez que fuimos a un zoológico con mis chicos, mi nena del medio, que en ese momento tenía 3 años, vio un elefante y dijo: ¡ah, vaca, vaca, vaca! Claro, animal grandote, 4 patas, todo lo que fuese un animal grandote, 4 patas, era una vaca. No es tan sencillo decir esto es vaca, esto es no vaca, esto es toro, por ejemplo. Hay, digamos, la sutileza del volumen del cuerpo, del tamaño de los cuerpos o de los genitales es una cosa que en principio se escapa y es necesario para generar la diferenciación entre los dos sexos en el caso de las vacas. Hay un retraso relativo en la construcción de las negaciones, en la construcción de las diferenciaciones. Y esto parece ser una constante propia del devenir humano, ¿no? propia del hombre. Nos resulta más fácil incluir y generalizar que generar las posteriores diferenciaciones. Entonces hay un desequilibrio original, ese retraso relativo entre la construcción de las afirmaciones y las negaciones. Luego, desde el punto de vista estructural, hay 3 grandes marcos sobre los cuales uno puede pensar que existen instancias del desequilibrio, que son los que en definitiva permiten la construcción de una entidad superior. El desequilibrio entre el objeto, la realidad, el ente, el problema y el marco asimilador que disponemos para atacarlo.
Esto sucede siempre y cuando el marco de asimilación, el esquema que tengamos disponible, no sea competente para otorgar significado a esa realidad, a ese problema que nos estamos enfrentando. Hay un desequilibrio entre el sujeto y el objeto, entre las estructuras mentales del sujeto y el objeto al cual estamos tratando de comprender. Luego, existe un desequilibrio que es propio de la articulación entre los sistemas de conocimientos o subsistemas de conocimientos, o si quieren, entre sistemas de esquemas que vamos desarrollando entre sí. Los sistemas van evolucionando, a veces en forma más o menos autónoma, y en algún punto necesitan integrarse para resolver una nueva realidad. A modo de ejemplo, nosotros desarrollamos, las criaturas desarrollan un sistema espacial que parte del grupo práctico de desplazamientos que ustedes han estudiado en psicología del desarrollo, que parte de la construcción de lo real, de la construcción misma de la noción de espacio, hasta tener un espacio localizable, mensurable. Por otra parte, se viene desarrollando un sistema de construcción del número a través de la consolidación primero de un sistema de seriaciones, es decir, de poder colocar diferentes elementos de acuerdo a algún tipo de orden, es decir, de algún tipo de patrón, por ejemplo la longitud, ordenar todos en una serie, hasta conseguir el máximo logro, digamos, de este emprendimiento, que es poder intercalar sin tener que desarmar y empezar de cero. Cuando este sistema de seriación se integra con el sistema de clasificación, por el cual sabemos que este 3 incluye al mismo tiempo al 2 e incluye al 1, cuando ambos sistemas, el clasificatorio y el seriatorio y la seriación, se integran, tenemos el concepto de número. Cuando logramos integrar el concepto de número con el sistema espacial, resolvemos lo que se conoce con el nombre de sistema métrico decimal. Entonces, en realidad vamos a construir el sistema métrico decimal cuando dos subsistemas que han evolucionado relativamente independientes se encuentran en un punto en el cual necesitan ser cerrados, necesitan ser integrados, necesitan ser coordinados para dar cuenta de un fenómeno distinto. Y naturalmente, y finalmente, existe un desequilibrio entre todos estos subsistemas que vamos desarrollando para aprender y otorgar significado a la realidad y la mente misma como totalidad. Esto es casi un anhelo, ya que en la práctica no se logra en forma absoluta de ninguna manera. De hecho, el mismo Piaget lo sostiene y se apoya para eso en el teorema de Gödel. Pero de todas maneras sí existe como una marcha progrediente y permanente en búsqueda de un equilibrio mejor y en búsqueda de una totalidad lo más integrada, organizada y consistente posible. Vamos a ver este modelo en acción. En principio aparecen una serie de flechitas. ¿Cómo funciona el modelo de equilibración? Imaginemos que en principio aparece un estímulo. El estímulo desde ya puede ser interno o externo, puede ser una idea que nos vino a la cabeza. Podemos estar pensando, por ejemplo, ¿por qué fulanito se habrá comportado de tal manera? ¿Por qué menganito le habrá dicho esto al otro? ¿Por qué se habrá comportado fulano de tal manera? ¿Por qué sentí tal cosa en tal circunstancia? ¿Qué me está pasando? O puede ser simplemente un problema intelectual. ¿Cómo funciona esta maquinaria? ¿Cómo funciona este programa que necesito utilizar para presentar este trabajo? Es decir, la naturaleza puede ser muy diversa, puede tener
puede abrevar en una necesidad motivacional, socioemocional o puramente intelectual. Pero en todo caso, lo que es imprescindible para que el estímulo sea tal es, primero, que exista un marco que le otorgue significado y que ese marco esté activo. Algo así, si tengo la panza llena, no tengo marco activo para un olorcito de comida que podría resultar atractiva si en ese momento no estuviese satisfecho. Si no existe marco activo, entonces ese estímulo se ignora, no se procesa. Vamos a ver que a lo largo de todas estas flechitas, solo en algunos casos vamos a tener la felicidad de lograr una equilibración cada vez mejor. En muchos casos, el proceso va a abortar en el camino. Estamos en el primero, entonces no hay un marco activo, no hay un marco porque quizás no hay atención, o la atención, que ustedes saben es un recurso extraordinariamente limitado, está orientada a otra actividad y por lo tanto el estímulo no es tal, es decir, no se le atribuye el poder suficiente como para que genere la iniciación del proceso. Ahora bien, supongamos que efectivamente haya un marco activo y que no exista una solución inmediata y evidente al estímulo, ya que si el estímulo fuese tal que ya tuviésemos una respuesta inmediata y satisfactoria, consistente, pues no habría desequilibrio, simplemente produciríamos la respuesta. No, aquí no debe existir una respuesta que sea inmediata y que sea evidente. Por lo tanto, se va a producir una P de perturbación. La perturbación puede ser en principio, al menos de dos tipos, bien claras según establece Piaget. Una perturbación es producto de una laguna. Una laguna es que estamos alejados espacial o temporalmente, o no disponemos aún de los recursos intelectuales suficientes como para dar cuenta del fenómeno. Una laguna es lo más parecido a la ignorancia, es decir, en realidad no conocemos, no tenemos disponible, no accedemos a los recursos necesarios para poder dar cuenta de esa perturbación. La perturbación en sí misma se produce porque no sabemos lo suficiente del tema. Pero también la perturbación puede producirse por una característica ontológica, por una característica propia del objeto, a la cual se le denomina resistencia, la resistencia del objeto. Obviamente hay objetos cuyas características son extraordinariamente más complejas que otros. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en cuál es el modo de resolver la situación económica de nuestro país, sin duda, este es un problema extraordinariamente complejo, con aristas de los más diversos tipos, y en sí mismo siquiera tiene una respuesta probablemente única y necesariamente verdadera. Probablemente haya diferentes respuestas que conduzcan más o menos a resultados similares, además de respuestas que conducen a resultados muy disímiles, por supuesto. Entonces, el nivel de resistencia, cuando el problema es un problema típico de desarrollo, como los que estudió Piaget, tiene que ver con el nivel de competencia intelectual que tiene el niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, frente a la perturbación pueden pasar un par de cosas. Una de ellas, que la laguna sea tan extensa, el problema tan inabarcable, que genere el abandono. O otra alternativa es tratar de forzar una especie de asimilación deformante, es decir, recortar la realidad,
de modo tal de hacerla encajar un poco de prepo a los modelos que tenemos disponibles en ese momento. Continuando con el ejemplo de la economía, sería, digamos, dos situaciones, digamos, de perseveración en el error y producto de la resistencia del objeto, serían los modelos ultraliberales que dicen, bueno, de aquí de lo que se trata es de reducir el gasto público, hay que achicar el Estado, etcétera, 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 con lo cual no toman mucho en consideración el costo social, el costo moral, el costo humano que este tipo de medidas requiere. En el otro extremo estaría el que hace una simplificación diciendo, bueno, aquí el problema se resuelve si no pagamos la deuda. Usamos ese dinero para pagar la deuda interna. Pero allí esta perspectiva también deja y desatiende una serie de problemas y de consecuencias que este tipo de actitud promueve, con las penurias socioemocionales que a la larga también esta actitud produce o este comportamiento produciría. Por lo tanto, ahí tenemos dos sistemas, dos intentos que en realidad son oclusivos, que en realidad son ante la exiguidad del marco y la dificultad o resistencia de la realidad, más la rigidez para modificar los marcos, hace que se produzca una perseveración en el error. Por suerte, no siempre sucede esto mismo. Hay un tercer proceso que considera Piaget sumamente importante, y fíjense que hasta aquí estamos hablando de procesos mentales y todavía no ha habido conductas efectivas, que es la R esta de regulación. Si bien Piaget ha estudiado durante mucho tiempo los fenómenos de regulación, piensen ustedes que desde la construcción de lo real, el tiempo y el espacio se construyen por regulaciones y por intervalos y regularidad de intervalos. Bueno, no es lo que viene a cuento aquí. Lo que sí nos interesa destacar es en los procesos regulatorios qué tipo de tratamiento le damos a las consecuencias posibles y virtuales de los acaeceres de los fenómenos producidos por la perturbación. Y en realidad son dos grandes, digamos, tratamientos, por retroalimentación positiva o por retroalimentación negativa. Creo que todos ustedes han escuchado hablar y conocen. Esto es como producto de un efecto y la información que tenemos del efecto que se está produciendo, la decisión que tomamos sobre cómo va a proseguir el evento. Si decidimos seguir haciendo más de lo mismo o si decidimos aplicar una operación contraria e inversa con el fin de neutralizarla. La retroalimentación negativa, al aplicar una operación inversa, lo que hace es tratar de mantener el sistema dentro de una regulación relativa, dentro de un equilibrio relativo. La retroalimentación positiva hace evolucionar el sistema continuando en un cierto sentido hasta un punto en el cual se modifica de manera positiva o de manera explosiva. El ejemplo clásico de retroalimentación positiva y negativa es el termostato. Ustedes saben los termostatos que tenemos en un termotanque, en un calefactor, en realidad son bimetal, son dos metales que tienen diferente coeficiente de dilatación. Cuando nosotros ponemos en el regulador que queremos que esté a tal temperatura, supongamos a 60 grados, lo que está pasando es que mientras viene el calor hay un metal que se dilata más que otro. Cuando ese metal se dilata por encima de los 60 grados, toca un dispositivo que produce que el fuego se apague. Entonces, al apagarse, se enfría, se empieza a contraer, y cuando se contrae lo suficiente, ¡poc!, toca un dispositivo que vuelve a encenderse.
Por lo tanto, si regulamos la temperatura en 60 grados, y bueno, permanentemente estará fluctuando entre 57 y 63 o cosa por el estilo, prendiéndose y apagándose, es decir, el sistema va a mantener en un entorno, se va a mantener estable y equilibrado. Por el contrario, la retroalimentación positiva haría que si estamos recibiendo la información de que la temperatura sube, bueno, sigamos aplicando temperatura. En este caso llevaría a que en algún momento el termotanque explote o salte la válvula de seguridad. Entonces, estas dos formas de tratamiento de la información, de regulación de la información, pueden llevar a dos cosas que tienen su aspecto positivo y su aspecto negativo. La retroalimentación positiva, por supuesto que podría conducir en principio a otra forma de perseveración en el error, pero también puede contribuir al llenado de la laguna, es decir, a que frente al reconocimiento de la disponibilidad de los marcos de conocimientos y de los conocimientos específicos necesarios para dar cuenta de la perturbación, uno se ponga a estudiar, acceda a materiales que le permitan rellenar esa laguna y hacer cada vez más plausible la posibilidad de enfrentar el problema en cuestión. La retroalimentación negativa toma básicamente dos formas que luego vamos a ver que se traducen en comportamientos específicos. La retroalimentación negativa toma una forma de anulación por inversión y toma otra forma de neutralización por reciprocidad. Aquí vale la pena que nos detengamos un pequeño instante porque en el habla corriente solemos utilizar estos términos de manera indistinta y bueno, y no tienen el mismo valor dentro del lenguaje PRT. Hablamos de inversión cuando se aplica una fuerza igual y de sentido distinto a la que se había aplicado inicialmente con el fin de neutralizarla. Es como si tuviésemos dos flechitas que una va para un lado y otra va para el otro. Yo gusto representarlo con el ejemplo del boxeador porque quizás es muy gráfico. Sería el señor le pegó al otro, bueno, pues le pegó con una piña de igual intensidad pero sentido contrario. Va y viene. En la vida corriente sería, bueno, como los García nos invitaron a cenar, la semana que viene tenemos que invitar a los García. Esas son formas de neutralizar, de equilibrar por inversiones. La forma más simple y en general no resuelve el problema. Lo anula, pero no lo resuelve. La respuesta más satisfactoria es una compensación, una regulación que luego se va a convertir en una compensación por reciprocidad. En el ejemplo del boxeador le tiran una piña y el boxeador que la está por recibir acompaña la trayectoria moviendo el tronco y la cabeza de modo tal que la mano del adversario se desliza casi sin tocarlo. Es decir, de alguna manera hace que todo su cuerpo acompañe a la piña que le está tirando el otro, de modo tal de que se constituye un único movimiento que integra la perturbación. Queda la piña y el movimiento de esquive como una única cosa. Fíjense que el movimiento de esquivar es una acomodación que la persona hace a una perturbación que es la piña que le está tirando el otro. En el caso social de la invitación que comentábamos hace unos minutos, a la invitación de los García,
la recíproca se correspondería, por ejemplo, con, qué bueno, nos invitaron a García, muy satisfactorio, vamos a hacer que este encuentro sea aún más divertido y más saludable, así que vamos a llevar una música particular para divertirnos, vamos a llevar un karaoke y 2 buenísimas botellas de vino para poder disfrutar al máximo. Es decir, hay toda una serie de movimientos complementarios que entre lo que pone García y lo que ponemos nosotros constituye un todo de alguna manera superador. Esto es lo que finalmente se traduce en C, que son compensaciones, que es el primer momento en que aparecen comportamientos, en que aparecen conductas. Y aparecen conductas, o podrían aparecer conductas. Bien, fíjense que en cada caso, en cada estrellita para abajo, se podría terminar, digamos, el proceso de equilibración con una respuesta de peor calidad, donde no existe una auténtica reequilibración superadora. Decíamos que cuando llegamos a C es donde se dan los comportamientos por inversión, por reciprocidad o por un movimiento anticipatorio de las variaciones, de todas las variaciones posibles del sistema. Estas son las respuestas o comportamientos o compensaciones alfa, beta y gamma de las que habla Piaget. En el caso de una respuesta alfa es la clásica respuesta por inversión que les comentaba recién en regulación. Esto es, por ejemplo, en una situación de reversibilidad simple, la nenita venía caminando, se enganchó la pollera en un bordecito de la silla de un mueble, tironeó, vio que no podía salir, entonces dio un pasito para atrás, se desenganchó y continuó. Esto es una solución por inversión. Los vemos muchas veces en criaturas chiquitas, donde se produce una inversión o se produce, por ejemplo, la anulación de la perturbación. O sea, tiene que hacer un tiro, de realizar no sé, está jugando al bowling, está jugando un juego en la playa, un tejo, y entonces tiene una dificultad, algo que se le interpone, y lo que hace es simplemente acercarse y tirar desde otro lado o eliminar el obstáculo que había que sortear de alguna manera. Estos fenómenos en realidad son respuestas que no producen más que una transitoria e ilusoria equilibración y neutralización de la perturbación. En el caso de las respuestas beta, que es cuando se da la recíproca, se da un fenómeno muy particular, porque en realidad ahora lo que importa es cómo se modifica el comportamiento de sujeto frente a la perturbación, cómo se modifica el esquema para adecuarse y para que toda vez que aparezca una perturbación de este tipo, ahora quede integrada en el sistema con una modificación que ya se ha producido en el sistema, dando una respuesta como el todo. Esto no es ni más ni menos que la microgénesis de la acomodación, de lo que ustedes han visto tantas veces con el nombre de acomodación. Finalmente, puede suceder que la persona, digamos, imaginemos que está aprendiendo a jugar a la pelota, le pegó una vez desde tal lugar, luego le pega desde otro lugar, luego le pega con una barrera, luego con personas altas que van a cabecear del otro lado, luego con personas más pequeñas que la van a tocar pero en el primer palo. Es decir, hay toda una serie de participaciones que constituyen el sistema de tirar centros para tratar de producir el gol propio o de un compañero. Cuando uno incluye cada una de las variaciones posibles y logra modificar los esquemas para proponerse lograr este mismo objetivo desde circunstancias diversas como las que acabo de comentar, entonces ha constituido un sistema que anticipa
y que incluye todas las perturbaciones posibles. En este caso, para este tema, se llama tematización del conocimiento, para este tema, la persona cuenta con un sistema en el cual se pueden producir respuestas de tipo gamma, es decir, respuestas que dan cuenta de todos los fenómenos posibles para las perturbaciones que afecten este sistema. Es entonces que se produce, y solo entonces que se puede producir, el nombre de equilibración mejorante o equilibración mayorante, que ahora sí consolida un nuevo sistema sobre el cual, una vez establecido, se podrán producir coordinaciones con otros sistemas y generar un equilibrio cada vez mejor, cada vez superior y al mismo tiempo, aunque parezca mentira, cada vez más inestable. Muchas gracias.